Me parece que me toca presentar a mi queridísimo amigo y maestro Gerardo Echeita. El otro día leí que en una entrevista que le hacían a Howard Gardner, que todos conocéis, que nadie es un gran profesional si no es una gran persona. Es una entrevista preciosa. Gerardo es doctor en psicología, es profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Autónoma de Madrid, es experto en educación inclusiva, en atención a la diversidad, tiene una grandísima experiencia como docente, ha trabajado en un instituto como nosotros, es profesor en la universidad desde hace tiempo, participa en numerosas actividades de formación en España, en Europa, en Latinoamérica. Gerardo ha desempeñado puestos de responsabilidad, allí le conocí yo. Trabajamos juntos en el Centro de Desarrollo Curricular en Madrid hace ya más de 20 años. Gerardo representa a España en muchos foros. Juntos representamos a España en la European Agency for Inclusion and Special Needs y tuvimos la suerte de compartir muchas experiencias, pero él además participa como experto en foros internacionales, en la OCDE, en la OEI, en fin. Es una persona que se le reclama. Tiene más de 100 publicaciones. Como ahora cualquiera hace Google y googleamos y encontramos sus publicaciones, no me voy a detener en ninguna de ellas, pero tiene un amplísimo currículum. Pero de esas 100 publicaciones, yo voy a destacar solo una preciosa que se llama Educación para la Inclusión o Educación sin Exclusiones. Esa publicación, ese libro precioso, se lo dedica a sus dos hijos, Raúl y Jorge. Y yo, con permiso de Gerardo, voy a decir que las personas no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Lo que hacemos en nuestros sitios de trabajo, en donde nos toca estar. Él es un experto en inclusión, pero cuando nació, estos dos hijos son adoptados, cuando nació uno de ellos, él sabía, ya ellos sabían, que iban a tener que trabajar mucho. Que eso que decían de la inclusión, perdóname que diga estas cosas, pero es que me parece importante. Esto de la inclusión no es solamente un discurso teórico, que ha de ser un discurso teórico, es un compromiso personal. Jorge tiene 20 años y es un gran chico. Y es un gran chico porque tiene un padre y una madre que están convencidos de que la inclusión significa también una convicción. Y por eso yo retomo de nuevo las palabras de Howard Gardner y os digo que las personas, los grandes profesionales, son grandes porque son grandes personas. Así que yo os dejo, me bajo de aquí ya y os dejo con Gerardo. Bueno, cualquiera se pone a hablar después de esta presentación. Bueno, yo diré muy rápidamente, porque como era previsible, pues siempre hay un pequeño desajuste de tiempo, que estoy muy agradecido por la oportunidad de estar aquí, muy emocionado, y porque me recuerda que esta primavera educativa que estamos celebrando me recuerda a otra primavera de hace muchos años, en la que se dijo aquello que debajo de los adoquines había arena de playa. Y después de 20 años de adoquines en esta comunidad, aquí está de manifiesto que había arena de playa, que había ilusión. Por otra parte, quiero decir que
Lo que yo voy a hacer prácticamente es un pequeño resumen de todo lo que ha salido en esta simple primera parte de la mañana. No quiero ni imaginar lo que terminará aflorando después de estos 2 días de trabajo. Eso pone de manifiesto también seguramente que tenemos mucho conocimiento, tenemos muchas experiencias y, como apuntaré también en algunas de mis reflexiones, lo que nos falta tal vez un poquito de ganas, de voluntad, de determinación para ponernos en marcha. Me he tomado la licencia y espero que nuestro gran escritor Juan José Millas no se moleste porque haya utilizado el título de esta novela antigua suya, pero muy bonita y entrañable, y que en algún momento determinado en estos últimos años, porque, como decía Pilar hace un momento, pues siempre es para mí una oportunidad y un honor compartir momentos de reflexión en distintos contextos, y siempre suele aparecer la reflexión: qué significa, de qué hablamos, qué es esto de la inclusión. Y a mí, que me funciona mucho el pensamiento metafórico y las imágenes, en un momento determinado me vino este título de El desorden de tu nombre, que me hacía pensar entonces de qué hablamos cuando hablamos de inclusión. También podría extenderme por cómo hablamos, de quién hablamos cuando hablamos de inclusión, qué significa. Ese es el motivo y el título de mi intervención, y que lo he estructurado en torno a estos 4 grandes puntos. Precisamente algunas reflexiones que empiezan así: de qué hablamos cuando hablamos de inclusión educativa. Pero les insisto, no van a aparecer grandes cosas que no se hayan dicho. Eso sí, tal vez con otras palabras, con otros énfasis, con otros colores y con otras presencias, pero las ideas están ahí y son compartidas. Intentaré compartir y reforzar lo que ya ha salido aquí. Yo he estado tomando notas de las palabras, de esas palabras claves que se han repetido, con las cuales podríamos hacer una nube muy significativa al final del Congreso. Ayudaré a compartir algo de lo que podríamos decir elementos claves para definir un lenguaje común sobre la educación inclusiva. Es muy importante cómo hablamos, y que dejemos de hablar, por lo tanto, como también se ha puesto de manifiesto, de déficits, de problemas, de limitaciones, de discapacidades, y empecemos a hablar de otra manera, porque el lenguaje es pensamiento, y así como hablamos, así pensamos. Es importante resaltar que este desafío que nos ha convocado hoy aquí en esta hermosa ciudad y en esta importante comunidad es un desafío complejo, difícil, dilemático, y tendremos que enfrentarnos y aprender a defenderlos. Y compartiré algunos de los principios que, vuelvo a decir, están presentes, han estado ya presentes en las intervenciones anteriores. Me parece importante resaltar, a la vista de lo que ya se anticipa, que estamos hablando de una realidad muy compleja, muy dimensional, que tiene muchas facetas, como este poliedro, y cada una de las cuales tiene algo del significado del conjunto, pero no la define propiamente. Es importante, por lo tanto, tener esta visión siempre amplia, poliédrica, para no perderse en los análisis, porque una centración exclusiva en alguna de las caras, que siempre es importante y que siempre es necesario, podría hacer perder el sentido del conjunto. Hablar de educación inclusiva, lo que nos ha traído aquí es, y debería ser, a veces está puesto ese debería ser porque no siempre la fortaleza de nuestros valores y nuestros principios es toda la que quisiéramos, es un principio moral que fundamenta y que debería fundamentar una sociedad como la valenciana, como la española, como la sociedad globalizada en la que vivimos, que aspirase a tener mayor equidad y justicia social. Debería ser un motor, una motivación, ese porqué del que nos hablaba Kafka, que necesitamos para seguir peleando, esa motivación para poner en marcha lo que es fundamental, los procesos de transformación profunda y de mejora radical que necesitan nuestros sistemas educativos, que no fueron creados para ser sistemas educativos con equidad. Es, por otra parte, un derecho humano, y se ha señalado aquí en una de las, por Mabel, justo en su presentación, un derecho humano que se une o que refuerza la larga lista de reconocimientos de esos derechos humanos que se prolonga ya desde los años 50.
Y luego, claro, lo hemos visto en el Instituto de Pilar y en los otros centros que nos han acompañado esta mañana. Es una realidad cotidiana que se encarna en culturas, en políticas y en prácticas educativas. Y es, en todo caso, todas estas facetas interpelan a todo el mundo, a la Administración, a los orientadores, al servicio de inspección, también representado en esta sala, a las familias, por supuesto, al alumnado, al profesorado, a los centros escolares. Utilizará o aparecerá varias veces este icono de esta poliedro en algunas de las diapositivas para recordarles que todos estamos interpelados, aunque no siempre me refiera a todos ellos, pero todos tenemos algo que decir y algo que hacer. Se trata, como pueden entender entonces, de un asunto complejo, como vengo anticipando, que solamente si uno se separa y lo ve en la distancia puede comprender algo de su inmensidad y tener una visión un poco más global. Pero obviamente cuando vemos las cosas de lejos no vemos tampoco el detalle. Bueno, era difícil tomar una decisión de dónde pegarme, en el detalle o en la generalidad. Bueno, a ver si lo consigo, intentar que haya un poquito de todos y para todos. Y en este contexto parece que puede ser lo más alejado, lo más etéreo, lo menos relevante. A mí no. A mí me parece que es el primero de los puntos que hay que resaltar. De lo que estamos hablando aquí, lo que nos ha convocado hoy a esta reunión, no es una cuestión técnica, una cuestión que tenga que ver con qué hacemos o dejamos de hacer con un pequeño grupo de alumnos o alumnas en particular. Es una interpelación al proyecto social, a qué tipo de sociedad queremos construir, hacia la cual queremos avanzar. Esa es la reflexión. Es la reflexión de si queremos construir una sociedad en la que podamos vivir juntos, todos, sin exclusiones. Los que somos profesores y profesoras podríamos preguntarnos, ¿quién falta en mi colegio? ¿Quién de los que vive a mi alrededor no puede venir a este cole todavía, a este cole, a este instituto, a esta escuela infantil? ¿Queremos y podemos vivir juntos? Eso es lo que nos tiene hoy convocado aquí. Y si la respuesta es sí, entonces empecemos a ver cuáles son las actuaciones en el ámbito educativo y, entre otras, que nos conducen a ese camino. Y eso es lo que nos vienen diciendo, como también se ha resaltado aquí, desde hace mucho tiempo, en muchas oportunidades, la reflexión sobre de que el proyecto de una educación inclusiva es un instrumento, es una estrategia para el desarrollo de una sociedad que quiera ser más inclusiva, más justa, más tolerante, con mayor justicia social, con mayor equidad. Eso es a lo que estamos llamados a pensar hoy aquí y ver, en consecuencia, qué tipo de educación necesitamos. Como han dicho algunos expertos y colegas a lo que uno aprecia, la educación en una sociedad democrática o es inclusiva o no es educación. Es, en definitiva, el prerequisito fundamental de una sociedad democrática. Y por eso estamos obligados a preguntarnos desde alguno de los múltiples parámetros que configuran ese proyecto social, que tendría que ver con el proyecto con el parámetro de la diversidad, si queremos una sociedad que avance hacia la equidad, la igualdad de derechos, la no discriminación por razón de género, de color de piel, de sexo, de procedencia, de orientación afectivo-sexual, o si queremos, por el contrario, vivir en una sociedad excluyente, discriminadora, desigual, injusta para todos. Diversidad, por lo tanto, en su más amplio sentido de la palabra. Cuando uno hace estos análisis y le da vueltas a los mismos, piensa que, caray, están echando sobre los hombros de los educadores y las educadoras en un sentido amplio. Educadores somos todos, también las familias, por supuesto, los profesores, las profesoras, los orientadores, los profesores y profesoras de universidad. Y se hace un tanto pesado imaginarse que sobre nuestros hombros descansa tan importante responsabilidad de construir una sociedad más justa, con mayor equidad. Y en este marco siempre me paro y hago la importante distinción que todos tenemos, al menos en este ámbito, dos grandes roles.
un rol como educador y un rol como ciudadanos. Como educadores, todos los que estamos aquí convocados tenemos la responsabilidad de lo que ocurre, de que aquello que ocurra puertas adentro de nuestras escuelas y entre las escuelas, en el sentido del sistema educativo, contribuya precisamente a esa tarea. Ahí tenemos tal vez una pequeña responsabilidad, es un granito de arena, pero lo importante, lo relevante, es que lo que ocurra en esas escuelas se parezca a ese tipo de sociedad en las que nos gustaría vivir. Dijo John Dewey que la escuela no es preparación para la vida, la escuela es la vida misma. Para muchos chicos y chicas, esas 8 o 6 horas diarias que pasa, esos 5 días a la semana, son muy importantes, son relevantes para su vida. Esa es su sociedad en este momento. Y en ese espacio, nuestra escuela, nuestro instituto, tiene que ser inclusivo, tiene que ser justo, tiene que respetar la diversidad, tiene que ayudar a todo el mundo a progresar y avanzar. Pero también tenemos un rol como ciudadanos, lo que ocurra más allá de las puertas de la escuela. Por cierto, un rol que podemos reforzar en un momento determinado, dentro de apenas un mes, con nuestra acción política como ciudadano. Yendo a votar o no a votar, eso es indiferente, pero sin olvidar que tenemos un rol como ciudadanos, para que lo que ocurra puertas afuera de la escuela, en términos de políticas urbanísticas, en términos de políticas de empleo, de apoyo social, de recursos sociales, de recursos para las familias, contribuya, facilite el trabajo que tenemos que hacer nosotros los educadores. Esa es una reflexión, es un primer conjunto de reflexiones que me parecían relevantes para no desenfocar la tarea que nos ha traído aquí. El segundo tiene que ver con ayudar a definir, a concretar algo que es relevante. Y creo que, insisto, que también ya se ha dicho. Vuelvo a traer aquí, como se han hecho otros de mis colegas que me han precedido en el uso de la palabra, referencias que nos hacen pensar de nuevo que tenemos ya mucho sobre la mesa, tenemos conocimientos, tenemos orientación, tenemos una meta que seguir. A lo que se nos está convocando es al tremendo desafío y a la oportunidad de enriquecer nuestras formas de enseñanza y aprender. Es que ese trabajo accesible que acabamos de ver no es un enriquecimiento de las prácticas educativas que terminan favoreciendo no solo a los alumnos que originariamente las motivaron, sino finalmente a todos. Lo que estamos convocados a repensar es que estamos hablando de un asunto que no es marginal, que no puede estar simplemente tratado dentro de una consejería, en una pequeña oficina, en un pequeño despacho, por un solo grupo de alumnos. Es, como también se ha dicho, un asunto transversal que tiene que hacer repensar al conjunto del sistema educativo valenciano si quiere realmente avanzar con paso firme y decidido hacia este horizonte de una sociedad con mayor equidad. Y es, por lo tanto, una tarea a repensar los sistemas y los entornos de aprendizaje con el fin de responder a la diversidad de todos los alumnos. Eso se articula, se trenza alrededor de 3 grandes actividades, de 3 grandes dimensiones que son ya bien conocidas. Y, como ven, y yo que, insisto, soy muy de imágenes, hace poco tiempo la que me vino a la cabeza es la de una trenza, la de trenzar con equidad la presencia, el aprendizaje y la participación. Luego una buena amiga me dijo, eso de una imagen de una mujer es un poco machista, así que rápidamente añadí unas trenzas de un hombre para compensar la desigualdad de género potencialmente sospechosa de mi diapositiva. Esas 3 dimensiones son muy relevantes y nos interpelan todos y cada uno de los días de nuestra acción educativa. Son 3 dimensiones dialécticas, es decir, que están en tensión, que se avanza en una en la medida que la otra disminuye o viceversa, y que configuran su articulación, esos procesos que llamamos globalmente inclusión y esos procesos que llamamos globalmente exclusión. Por lo tanto, exclusión no es inclusión, no es algo que tenga que ver únicamente con los lugares, y la exclusión es algo que no tiene que ver únicamente con no estar en esos lugares. La presencia, el aprendizaje y la participación en tensión con las situaciones de segregación, de fracaso escolar o de marginación
es donde se encuentra finalmente y se empieza a concretar nuestras buenas intenciones, nuestros valores sobre la inclusión. Las tensiones inherentes a este proceso no afectan siempre por igual a todos los alumnos. Hoy los alumnos con que reconocemos y denominamos con necesidades educativas especiales o con necesidades de apoyo educativo especial o como queramos llamarlos, son los que están más sujetos a la presión excluyente y todavía tenemos a muchos de ellos escolarizados en centros segregados, a pesar de que hace 10 años ya, o 20 según cada uno quiera mirar, hace 10 años, desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se nos ha dicho y se nos ha mandado y obligado a que estén donde tienen que estar todos los demás, en los mismos centros ordinarios donde se escolariza cualquier otro niño. Ese fracaso escolar que llega hasta el 30% en algunas comunidades autónomas y en algunos contextos educativos es un factor de exclusión que afecta a otros grupos de alumnos en particular y a veces también a los primeros, por supuesto, como las situaciones de marginación las viven a veces de manera muy hiriente al colectivo de los jóvenes con LGTB o en situación LGTB. ¿De qué hablamos de presencia? Algo bien elemental, donde están los demás, donde poder participar, compartir, porque es necesario para aprender que somos distintos y diversos en capacidades, en géneros, en procedencias. Qué aprendizaje más hermoso el de esa escuela que hemos visto, con esas actividades al aire libre, compartiendo y aprendiendo, que todos tenemos las oportunidades de estar, de compartir, de disfrutar del aire libre, del agua, de la nieve. De eso estamos hablando. No de hacer ni de pensar nada donde, ¡ay, pobrecitos, estos no podrán venir! No, algo donde podamos estar todos juntos y disfrutar. En el aula, en los pasillos, en los comedores, en las salidas, en las actividades deportivas. De eso hablamos. Esa es la primera hebra de la trenza. Por eso la educación inclusiva es contraria a cualquier medida de segregación permanente en centros, en aulas o en programas educativos a ciertos alumnos o alumnas. Aquí hay una buena pregunta y un buen desafío para los educadores, para los orientadores y para las administraciones que están construyendo la normativa por la que estos orientadores y orientadoras se rijan, porque se están convirtiendo precisamente en prueba de carga en los procesos de segregación de muchos alumnos y alumnas, porque a ellos les corresponde y a ellas les corresponde dictaminar quién puede ser de integración y quién puede ser ¿de qué? Si unos son alumnos de integración, ¿cómo les llamamos a los otros? De exclusión, ¿de cómo? La participación es la segunda hebra. La participación nos conecta precisamente con la cualidad de ese estar juntos. No basta estar simplemente en el mismo lugar, ni mucho menos. Es el primer paso. Estamos aquí, los que tenemos la suerte de estar aquí, estamos compartiendo, reconociéndonos, disfrutando de nuestra diversidad, de nuestros estilos, de nuestras formas de abordar estos análisis, pero no se trata solo de estar, se trata de estar bien, de ser valorado, de ser reconocido, de ser estimado, de ser querido por los compañeros. Qué ejemplo más maravilloso de estos 50 chavales que forman ese proyecto de ayudarse, de quererse, de protegerse unos a otros. De eso estamos hablando, de construir las políticas y las prácticas educativas que configuran y que aseguran la participación de todos los alumnos, el bienestar de todos los alumnos, la ausencia de situaciones de burla, de maltrato, de rechazo, de marginación, por ser simplemente distinto en algunas de las características con las que hemos crecido o hemos venido a este mundo, por ser, como le pasaba a Desiré, mongolita, como le decían sus compañeros. Una escuela inclusiva es la que cuida y fomenta las oportunidades de reconocimiento, de autoestima de todos y cada uno de sus estudiantes y, por tanto, es vigilante y beligerante con todos los comportamientos que conducen a la marginación, la baja autoestima, la burla o el maltrato en todas sus manifestaciones. Pero esas dos hebras no terminan de hacer una trenza, si no la unimos al objetivo fundamental,
tercer o segundo objetivo fundamental de nuestra acción educativa, y es que nuestros alumnos y alumnas aprendan, progresen en términos de las competencias que nos hayan parecido necesarias, básicas e imprescindibles para su inclusión futura, inclusión social. En no conformarnos con lo excelente para algunos y lo básico, lo adaptado, lo ajustado, lo elemental, lo mínimo para otros. En no dejarse llevar por las expectativas negativas hacia las posibilidades y las capacidades de algunos alumnos y desear para cada uno de ellos lo mismo que desearía cualquier padre para sus hijos, lo mejor. En ese sentido, el aprendizaje, la preocupación por el aprendizaje es la de un profesorado que confíe en sus alumnos, que cree oportunidades de aprendizaje accesibles, las acabamos de ver para todos, con opciones de aprendizaje diferentes. La diversidad con diversidad se paga. ¿Cómo seguimos hablando de diversidad y de inclusión y seguimos manteniendo esas escuelas y esas prácticas educativas que son básicamente homogéneas en sus espacios, en sus tiempos, en sus formas de evaluar, en sus formas de presentar la información, de recoger la información de nuestros alumnos? Diversidad con diversidad encaja y no diversidad con homogeneidad. Necesitamos repensar profunda y urgentemente nuestras prácticas, los espacios, las oportunidades de enseñar, de aprender, de evaluar, para que tengan la misma riqueza, variedad, oportunidades de elegir que necesitan los alumnos diversos a los que queremos enseñar. Ni que decir tiene que a estas alturas está más que claro que estamos hablando de todos los alumnos y alumnas. Ciertamente en una situación, en una tensión dialéctica importante también, porque nos preocupa cualquier alumno en un momento determinado puede estar en estas situaciones de fracaso, de marginación o de exclusión, en un sentido amplio del término, pero hay algunos que son especialmente vulnerables a las situaciones y a los contextos en los que todavía vivimos. Por eso hay una tensión continua y cuando hablamos de inclusión y cuando se nos convoca a la inclusión estamos y traemos siempre a la palestra a grupos de alumnos con especial riesgo precisamente de entrar en algunos de esos territorios de la exclusión, como llamaba Castell. Pero que no se confunda, no hablamos solo de ellos, queremos transformar la escuela para todos y, por supuesto, y por un criterio básico de justicia social, de justicia distributiva, en primer lugar, también para ellos, porque son ellos los que hoy están viviendo las situaciones de marginación, son ellos los que no viven a la escuela, son ellos los que llegan a casa llorando por las burlas y por las situaciones injustas que viven en sus escuelas mayoritariamente. ¿Y qué es lo que impide trenzar con equidad esas políticas y esas prácticas educativas para que sean un tanto más inclusivas? Pues es evidente. Las barreras existentes, las que hemos construido, esos edificios, esas prácticas escolares que en sus orígenes nunca estuvieron pensadas para atender a la diversidad, para llegar a todos, para reconocer a todos, para facilitar una convivencia pacífica y en armonía. Y, por lo tanto, la tarea que tenemos por delante no es otra que la de repensar despacio, sistemáticamente, cuáles son, como también se ha apuntado en las mesas anteriores, las culturas, las políticas y las prácticas escolares que pudieran estar configurándose como auténticas barreras, como esos escalones a los que se enfrenta esa persona que les interpela ahora desde ahí y les está diciendo: cámbienme, cambien mi cara, quítenme mi cara y pongan aquí a todos esos alumnos y alumnas difíciles de enseñar, que ustedes enseguida les gusta, a algunos de ustedes les gusta etiquetar y clasificar como alumnos con estas dificultades y otras dificultades. Dejen de pensar en lo que a mí me pasa y, por favor, cambien la mirada, diríjanla a esas barreras, a esos escalones, a las distintas barreras que interpelan y me impiden precisamente tener una vida de calidad simple y llanamente como la que ustedes tienen. Por eso es tan importante y por eso es la importancia también, por ejemplo, de actividades como esta o de los momentos de reflexión que necesitan, que hay que ajustar y que hay que crear en los centros educativos para que el profesorado, y mira por dónde, bien apoyado y acompañado, por ejemplo, por los inspectores, a ver que algún día dejan de hacer tanto papeleo y se sientan más con los equipos educativos.
con los orientadores y con las orientadoras para pararse a pensar, a interrumpir esas urgencias cotidianas, esas formas cotidianas de aprender, para sacar a la luz esas concepciones que están ahí ancladas, que hemos aprendido. Es el tiempo que nos ha tocado vivir por la repetición de unas prácticas que no nos gustan. Esas barreras que están en los centros escolares, como se ha dicho, en sus culturas, en sus políticas, en sus prácticas. Están entre los centros escolares. Cada vez que un centro concertado, y a verlos hay muy buenos, y aquí hemos tenido ejemplos de lo contrario, que dicen, no, perdona, yo no puedo atender a estos alumnos porque no estoy preparado. Vete al centro público, que allí tienen unos cuantos PTs que harán muy bien ese trabajo. Cada vez que una administración permite que un centro se desentienda, un centro sostenido con fondos públicos, se desentienda del compromiso por una educación inclusiva, y, por supuesto, esas barreras también están, como ya lo he anticipado antes, más allá de la propia escuela y del propio sistema educativo, en un contexto sociolaboral o urbanístico injusto, segregado, cuando se crean guetos fuera de las ciudades, sin recursos, sin servicios culturales, sociales, del ámbito de la sanidad, etcétera, etcétera. Cada uno tiene aquí una responsabilidad. No miremos solamente las responsabilidades que están más allá de las puertas de la escuela, no miremos solo las responsabilidades que le corresponden al conseller y al viceconseller y a sus directores generales, también mirémonos también a nosotros y hagamos que nuestra escuela, que nuestra acción educativa sea más parecida. Y exijamos, después de haber cumplido nosotros con nuestras responsabilidades, exijamos a los demás que cumplan con las suyas. Y no es fácil descubrir, es fácil descubrir dónde están esas políticas y esas prácticas educativas que alejan y de largo el sueño de una educación más inclusiva. Por eso necesitamos cambiar la forma de hablar y, por lo tanto, cambiar la forma de pensar. Hablemos, por tanto, empecemos a hablar, que nuestro lenguaje común sea el de analizar y evaluar las culturas, las políticas, las prácticas que generan exclusión educativa en cualquiera de sus manifestaciones, segregación, marginación o fracaso escolar, para estar precisamente en mejores condiciones de iniciar el proceso, el viaje hacia una educación más inclusiva. Y en ese viaje tenemos muchas ayudas de muy distinto tipo. No es conocimiento ni experiencia lo que nos falta. Si lo acabamos de ver ejemplos supinos de cómo se pueden iniciar esos procesos y cómo se pueden concretar esos procesos de cambio. Seguramente a estas alturas sería relativamente fácil intuir que lo que estamos hablando es de algo que es tremendamente dilemático. No hay una respuesta técnica perfecta de cómo resolver esta difícil tarea de trenzar con equidad las oportunidades de estar, de compartir y de aprender todos juntos. Eso es muy difícil, lo sabemos todos los que trabajamos en este mundo educativo. Por lo tanto, preparémonos para responder y para enfrentar este dilema, este difícil equilibrio entre dar oportunidades de aprendizaje para algunos, que al dárselas a algunos más ajustadas, inciden sobre las de otros, que indudablemente podrían ir, por ejemplo, más rápido en su aprendizaje o podrían aprender más cosas, pero a costa de que algunos no las aprendieran. Y podríamos pensar en oportunidades de separarnos para ajustar mejor la enseñanza, pero tal vez a costa de que al salir de esa clase, de ese aula, de ese grupo, uno se lleve la autoestima y el estigma de sus compañeros por ser el raro, especial, el que va a tal grupo, a tal aula, a tal actividad que es solamente para ellos. No es fácil, imposible responder desde fuera de cualquiera, no hay ningún experto que pueda decir lo que tenemos que hacer. Solo queda a los equipos educativos pensar y repensar con equidad este dilema
de cómo articular de manera justa la presencia, el aprendizaje y la oportunidad dentro de un contexto de centro, de un contexto de nación, de un contexto de comunidad autónoma, con sus políticas que pueden ser, como vengo diciendo, favorecedoras o inhibidoras de ese proceso. Esperemos y repensemos una vez más qué tenemos que hacer para que este dilema no se resuelva siempre, pagando el pato el eslabón más débil de la cadena, los alumnos y alumnas en mayor riesgo de exclusión escolar. Este es Joan. Es un ejemplo simplemente de cómo podemos repensar lo que estamos haciendo. A la vista está básicamente de que las necesidades educativas y de cuidado y de salud de Joan son muy complejas, pero no por ello se ha renunciado a que Joan tenga una experiencia educativa con sus compañeros, con sus iguales, con adolescentes como él, y entonces comparte 2 o 3 días de su vida, de sus semanas, en el Instituto Escola Costa y Llobera, y allí va y enseña a sus compañeros. Sus compañeros aprenden que Joan existe, que no es un bicho raro, que no es alguien al que le tenemos que tener pena y, sobre todo, que tiene derecho a estar allí. Tiene derecho en un difícil equilibrio que tiene que ver con sus necesidades, con el cuidado, con el tiempo que puede estar separado de su respirador, etcétera, etcétera, pero puede aportar cosas y muchas que aporta, porque es un gran experto, por ejemplo, en temas de cine. Y aprende, y tiene algunas relaciones, y tiene algunos amigos que le estiman, que le cuidan. ¿Podría ser mejor? Podría ser mejor. ¿Podría ser peor? Claro que podría ser peor. Y podría haberse quedado Joan en su casa o en algún centro de educación especial todo el tiempo de su existencia. Aprendamos a enfrentarnos a los dilemas de la diversidad, a los dilemas de la diferencia. Cuidemos en nuestra formación inicial, en nuestras prácticas de aula, la escucha activa, el diálogo igualitario del que tanto se ha hablado aquí. Evitemos las posiciones de expertos de los que saben y dictaminan y tienen claro quién debe estar en qué sitio. Construyamos espacios, mesas de diálogo, donde podamos balancear los efectos positivos y negativos de nuestras decisiones. Lleguemos a consensos, y cuando lleguemos a los consensos serán consensos compartidos, y entonces no habrá reproches, no habrá críticas, porque será lo que cada comunidad educativa haya conseguido. Porque estamos hablando de un proceso, no de algo que es una meta a la que se llega y ya está. Estamos hablando de un proceso al que se invita a cada persona y a cada equipo educativo a avanzar con honestidad, no siendo hipócritas, no conformándose al de 5 minutos con cualquier decisión, digamos, poco pensada en respuesta a ese dilema de la diversidad. Un proceso que siempre se define por lo mismo, por intentar poner en relación nuestros valores y compromisos y nuestros principios y convicciones, de las que estoy seguro que mañana hablará Ángel Gabilondo, con nuestras acciones. Esa es la tarea a la que se nos ha convocado hoy. Pero además, entre las múltiples facetas que tiene esto, y voy avanzando, la educación inclusiva o la inclusión, si la queremos hablar, es un derecho. No es un principio bien intencionado, no es algo que podemos hacer si nos viene bien, no es algo que debamos hacer, como se decía en aquel bonito anuncio de los donuts, del que uno se acuerda cuando sale de casa y luego de repente, ¡ay, los donuts! ¡Ay, los vulnerables! ¡Ay, ahora qué hacemos! Es un derecho establecido a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un regalo, por otra parte, que las personas con discapacidad nos han hecho a los demás, porque han traído a la palestra la importancia de este derecho, de estar, de compartir, de acudir y de tener un aprendizaje de calidad en los centros ordinarios. Es una convención. Si alguien no tiene claro lo que es una convención, es un tratado internacional que tiene fuerza jurídica una vez que los Estados miembros lo firman y lo ratifican. Y España tuvo el orgullo y el honor de ser, en primer lugar, uno de los promotores de esta convención y, en segundo lugar, uno de los primeros signantes, aunque no está muy clara que luego haya tenido tanto orgullo y tanta determinación en llevarla a la práctica. Esa convención establece con claridad meridiana, sin ambajes, sin letra pequeña,
que los Estados partes reconocen el derecho a una educación inclusiva a todos los niveles a lo largo de la vida, para todos los alumnos, sin excepciones. Esta perspectiva es fundamental y enlaza y viene a reforzar lo que yo hace un momento he señalado. La perspectiva de los derechos lo que nos obliga a cambiar y a poner el énfasis, a prestar atención, son precisamente a esas barreras a las que antes aludía, a las condiciones que impiden el ejercicio de los derechos. Porque si los derechos no se pueden ejercer, no hay condiciones que los favorecen, entonces es igual que no tenerlos. Así que ya podemos tener muchos papeles, muchas declaraciones, muchas normas, muchos decretos, pero si no se puede ejercer el derecho a una educación inclusiva, que a estas alturas ya todos aquí compartimos, que es el derecho a buscar una respuesta con equidad al difícil dilema de trenzar las oportunidades de estar, de compartir, de aprender y de participar, si no existen esas condiciones, no hablemos de derechos, hablemos tal vez de otra cosa. Y seguramente será lo que tarde o temprano, como nos descuidemos, no aquí en Valencia, donde ha renacido la ilusión, nos encontraremos con caridad, pero no con beneficencia, pero no con derechos. Por eso, una parte de mi tarea hoy aquí me decía Pilar, ven y anímanos, que lo necesitamos. No, sois vosotros los que me habéis animado a mí, pero decía, no siempre es fácil, porque también tengo que ser crítico, porque también es una tarea importante en los procesos de avanzar hacia políticas y prácticas más inclusivas, denunciar los procesos de exclusión, porque los derechos, lamentablemente, no se conceden, sino que se conquistan. Y en ese sentido tenemos que denunciar las limitaciones de oportunidades, el empobrecimiento del currículum para muchos alumnos, el aumento de las situaciones de marginación, el escaso sentido de participación que tienen muchos de nuestros centros escolares, denunciar los desarrollos ingenuos de la inclusión, cualquier cosa ya es inclusión, como estamos en un proceso, bueno, cualquier cosa es y sirve y nos sirve para ponerlos en los documentos de centro, etcétera, etcétera. Y como es un derecho, se puede llevar a los tribunales y se tiene que llevar a los tribunales en algunos casos, porque en estos momentos estamos, desde mi punto de vista, claramente inculcando el derecho a la educación inclusiva de muchos jóvenes, de muchos niños con discapacidad, a los que seguimos derivando hacia centros de educación especial. Los centros de educación especial no es el problema. El problema es la incapacidad, la lentitud, la parsimonia en los procesos de transformación y mejora profunda de innovación de nuestro sistema educativo ordinario, general. Los centros de educación especial están ahí porque históricamente están ahí y todavía están cumpliendo precisamente ese difícil papel de aliviar la tensión que muchas familias están viviendo todos los días. ¿Por qué? Porque los centros ordinarios no son capaces de dar respuesta. No porque quieren, porque ¿qué piensan ustedes? ¿Quién ha promovido la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Las personas, las familias, las asociaciones, porque es lo que han vivido, porque saben que el camino de la segregación no es el camino del futuro, no es lo que les permitirá tener una vida y una expectativa de calidad. Pero, evidentemente, lo que no se puede soportar es un día sí y otra no, situaciones de marginación, de exclusión, en muy distintos tipos en los centros ordinarios. Pues aquí podemos empezar a hablar, aquí al desorden de tu nombre le hemos puesto un poco de orden. Estamos hablando de poner en marcha, cada cual desde su localidad, desde su aula, desde su comunidad educativa, un proceso sistémico que tiene que revisar al final las culturas, las políticas y las prácticas, un proceso de mejora e innovación, de transformación. De eso estamos hablando. Pasemos el algodón de Proper, de Mr. Prope, a nuestro sistema educativo, a las prácticas, a las políticas inclusivas de esta comunidad, mirando a ver en qué medida están contribuyendo o no a la transformación profunda, sistémica, decidida de nuestro sistema educativo general, ordinario, común. Esa es la clave del proceso que nos ha convocado hoy aquí. ¿Para hacer qué? Para asegurar, trenzar con equidad, como ya vengo diciendo, esas tres difíciles dimensiones de estar presentes, de aprender y de participar con el resto de los compañeros.
proceso que tiene que ver con todos los alumnos y con algunos en particular porque están en mayor riesgo y que pasa siempre, siempre, siempre por detectar y reconocer las distintas barreras en un sentido amplio que limitan precisamente ese proceso para transformarlo en condiciones facilitadoras de ese mismo proceso. ¿Y qué se necesita? ¿Qué se necesita? Eso alguien podría bien estar diciendo, no en este auditorio, pero en otro alguien podría estar diciendo, eso que usted me cuenta es imposible, ¿no? Y sin embargo, pues aquí no estaría mal recordar que toda experiencia histórica, como decía el sociólogo Weber, confirma la verdad de que el hombre no hubiera obtenido lo posible si no hubiera pugnado una y otra vez por alcanzar lo imposible. Esas dos donas que están ahí ejerciendo su derecho democrático a participar son tal vez estas dos, que hace 60 o 70 años ya no voy a hacer la resta rápido, se acercaban por primera vez a votar. Si no soñamos lo imposible, si no soñamos transformar profundamente nuestros sistemas educativos, nunca veremos la imagen. Pero esto es muy difícil, esto es muy complicado, esto es una utopía, no es posible hacerlo. ¿De verdad pensamos que es más difícil que los grandes desafíos políticos, tecnológicos, científicos a los que nos estamos enfrentando todos los días? Si todos los que tenemos aquí tenemos un móvil conectado y una tableta, gracias a que tenemos dando vueltas por ahí por el espacio un montón de artilugios que nos lo permiten, ¿de verdad que Jorge, un niño con discapacidad intelectual, tenga más dificultades para ir a la misma escuela que su hermano? Eso es más difícil que enfrentarnos al descubrimiento del genoma humano, a la construcción de Europa. ¿Eso es más difícil? Yo no me lo creo. Pero alguien puede decir, muchas gracias por sus aplausos, alguien puede decir, no, si yo quiero, si yo estoy dispuesto, pero la verdad es que no sé cómo hacerlo, es que esto me suena a veces a una teoría de esas que les gusta a los profes de la universidad, que son muy dados a estas tonterías. Pues yo creo que no. Internacionalmente tenemos un cúmulo inmenso de experiencias, de conocimientos, de estrategias, de guías, de ayudas para avanzar. Pero si en 2 horas hemos visto aquí más que de sobra para salir por esa puerta convencido de que se pueden hacer 1000 transformaciones profundas para que ese sueño imposible de una educación más inclusiva sea realidad. No nos falta conocimiento, aunque también hay que decirlo, que sabemos que saber no es suficiente. Lo tenemos, pero no es suficiente ese control. ¿Qué es lo que nos falta? Pues a veces claridad respecto a dónde están las claves o los ingredientes para avanzar. Y ahora, en mi último tramo de mi intervención, mencionaré a algunos. Nos falta, a veces, esa voluntad política, que yo creo que ya existe en esta comunidad, de iniciar y sostener ese proceso fundamental. Y no existe algo que toca más bien con las emociones, con esa parte no racional de los seres humanos que tiene que ver con el coraje y la determinación para vencer indudablemente las múltiples y complejas y difíciles. Yo no le quiero quitar ni un ápice de dificultad y de desaliento y de riesgo de desaliento a esta tarea, pero eso no que la tenga no quiere decir que no la podamos acometer. Esas son tal vez algunas claves desde mi punto de vista. ¿Y cuáles son ingredientes? Pues han aparecido, y lo vuelvo a reiterar, hasta el último momento lo haré, en estas 2 horas o 3 que llevamos aquí reunidos. La importancia de compartir, y esto es lo que hacen los centros a los que de alguna manera les podemos reconocer que están en el proceso. A mí no me gusta hablar de centros inclusivos, ni universidades, ni institutos inclusivos. A mí me gusta hablar de centros y equipos que están comprometidos con una serie de valores y están en marcha, están en el proceso de cambiar, porque esta es una historia interminable, este es un proceso que nunca terminará, que unos alumnos entran por la puerta y a veces nos salen por la ventana de la exclusión algunos otros. No tiene fin y, por lo tanto, no vale ponernos ninguna etiqueta que nos deje tranquilos y satisfechos y complacientes.
Y en ese proceso, siempre y en todo momento, desde el primer instante en esta sesión, han aparecido las palabras valores. Valores como dignidad intrínseca de todos los chavales, la justicia de los alumnos y de los profesores para velar contra el trato desigual, la acción benefactora de esos voluntarios, de esos ayudantes, de esas familias, de esos colaboradores que empujan el carro, que se sientan en la piragua, que van detrás del esquí apoyando a esos chavales para que tengan esa experiencia tan importante para cualquier joven como es la de estar al aire libre y disfrutar con sus compañeros. Es la responsabilidad de pensar qué es lo que hago y qué me corresponde hacer para que se reduzcan precisamente las injusticias. Pero cuidadito, no basta con escribírselas en la camiseta. Actúa, ya he hecho suficiente. Me lo pongo en el proyecto educativo, ya está. Hago un bonito papel sobre la visión y los valores del centro. Perfecto, conseguido. No. Los valores, el mejor argumento moral es la acción. Y es a través de las acciones como se construyen las culturas morales, las culturas escolares inclusivas. No en el discurso, no simplemente con el dictado, no simplemente con la referencia, solo con las acciones que puede uno emprender en su aula, en su claustro, en su comunidad, en un sentido más pequeño o más amplio. Así que obras son amores y no buenos discursos. Lo que es un ingrediente fundamental es crear las condiciones para que los equipos educativos, la comunidad educativa en su conjunto, tenga la oportunidad de reflexionar precisamente sobre lo que hace, para ver cómo sus valores se encarnan con mayor o menor fortaleza o no en sus prácticas educativas. Esa es una clave fundamental. Exijamos y seamos responsables con lo que se nos ofrezca tiempos y momentos en los centros escolares para pensar y ayudas y acompañamiento para pensar, no para perder el tiempo, sino para reflexionar seria y profundamente y para comprometer nuestras reflexiones con proyectos de mejora orientados por valores inclusivos. Siempre se necesitan, y aquí han pasado varios directores y directoras, que tengan precisamente la capacidad y el liderazgo de construir esas condiciones escolares al interior de los centros, las oportunidades. No me imagino construir el proyecto Pigmalión simplemente hablándolo 2 ratos en un momento determinado a la salida de la jornada laboral o mientras tomas un café. Quiero intuir que hay muchos momentos de reflexión, de discusión, de planificación, de revisión, que tienen que estar creados, cuidados, apoyados, motivados, y detrás siempre hay un liderazgo, no necesariamente ni mucho menos personal, caudillista, sino el liderazgo muchas veces de ese proyecto educativo. Necesitamos construir esas ¿cómo decir en Valencia? Redes. Me he querido pegar el moco y no me ha salido. Fuertes culturas colaborativas al interior de los centros, entre los propios alumnos, con esos grupos interactivos, entre los profesores y sus familias, entre centros escolares. Y aquí le voy a hacer un reconocimiento a los de las 340, a los de la red 340, que tan paradigmático ejemplo configuran de una red de centros educativos dispuestos a compartir, a dialogar, a repensar, a enseñarse, a apoyarse mutuamente. Esta es una clave fundamental. Y todas estas claves se pueden y se deben traducir en políticas de las administraciones, en políticas de centro, en políticas de aula. No son cosas etéreas, son convicciones. Necesitamos profesores y profesoras, de ahí la relevancia de la formación inicial y permanente, que tengan la firme convicción de que todos sus alumnos y todos sus estudiantes pueden cambiar y puede cambiar la capacidad de aprendizaje precisamente como efecto de su acción educativa. Es decir, convencidos de su capacidad transformadora de las posibilidades de la capacidad de aprendizaje de sus alumnos, totalmente opuesta a la visión determinista, aquella de donde natura non dá, Salamanca non presta.
Necesitamos un profesorado que sepa escuchar la voz de su alumnado. Y es que no lo hemos visto esta mañana ya aquí, que sepa escucharle, que sepa empoderar, para que se impliquen en su proceso de aprendizaje, lo que supone tener confianza en ellos, porque esa confianza la devolverán con creces en actitudes y en comportamientos que permitirán una convivencia pacífica, agradable, inclusiva en los centros educativos. Necesitamos un desarrollo bien planificado. Hay muchas cosas que cambiar. Hemos hablado de una transformación sistémica y, por lo tanto, es muy importante darse cuenta que las actuaciones de aula necesitan una política de centro que se apoye en unos valores inclusivos, y unos valores inclusivos se tienen que transformar en políticas de centro que lleguen al aula educativa. Son muchos elementos a revisar, a transformar. No lo podemos hacer todos al mismo tiempo, con la misma intensidad. Necesitamos guías, apoyos que nos ayuden a llevar a cabo ese proceso, como la importante guía que los profesores Aizkotibut nos llevan proporcionando desde hace tiempo y que tenemos ahí disponible en formato electrónico para que todos los equipos se la puedan tener para guiarles en su proceso educativo, y si alguno se la quiere llevar en papel, también la tenemos en papel. Digo tenemos como que nadie piense que yo me llevo beneficios en la venta. Y, por supuesto, y al final, lo que necesitamos centros escolares que se configuren como comunidades que quieren aprender. Y se aprende cuando uno reflexiona sobre sus acciones, sobre sus prácticas, las cambia, introduce aquellas otras que están bien avaladas por la ciencia, por la investigación, y aquí han aparecido muchísimas, y que, por lo tanto, se configuran y ponen al servicio de sus proyectos educativos con equidad y con el conocimiento disponible. Seguramente un enorme desafío, y está bien que este acto lo estemos realizando en una universidad, porque todo esto tiene que ser las principales competencias con las que los nuevos egresados de las facultades de educación, de psicología, de cualquier ámbito, en último término, salgan de su carrera, pero sobre todo los que se van a dedicar directamente a la educación, convencidos de que todos los alumnos son sus alumnos, de que su acción educativa es fundamental, de que tienen que ser capaces de colaborar de manera estrecha, de que tienen que reflexionar continuamente sobre su práctica y que tienen que trasladar sus valores precisamente a prácticas educativas incluyentes. Termino, como no podría haber sino empezado. Nuestro único poder, mi único pequeño, modesto y cariñosa oportunidad que me han dado aquí, nuestro único poder como educadores resiste en la capacidad y la fortaleza de nuestras ideas a la hora de implicar a otros en un diálogo. Espero y confío, y les agradezco enormemente su cariño, sus aplausos y atención, que mis aportes les hayan servido para reflexionar en esta mañana. Muchísimas gracias. A ver, es ya la hora de comer, pero bueno, en fin, es un gusto escuchar a Gerardo y me imagino que también es una pena. Creo que podemos retrasar 5 o 10 minutitos la comida, luego podemos retrasar un poquito el comienzo si queréis, pero creo que vale la pena que tengáis oportunidad de preguntar y, en fin, de establecer un poquito de diálogo, que durante la mañana, como ha habido alguna cosa, una sorpresa que no contábamos, pues hemos tenido que alterar los tiempos. Si os parece bien, tenéis en el cuaderno unas hojas para hacer preguntas. Nos pasáis algunas preguntas y intentaremos dar respuestas a las que podamos en no más de 10 minutos. ¿Vale?
Una pregunta que nos llega, ¿vale? Y es sobre qué cambios curriculares son necesarios para implementar una inclusión plena. No te he oído, perdona. Me preguntan por qué cambios curriculares son necesarios para implementar una inclusión plena. Una pregunta bien complicada. Bueno, yo creo que lo primero que hay que empezar a hacer es por repensar bien ese currículum, por volver a analizar el excesivo cantidad a veces de contenidos que incluye. No soy yo quien ha señalado precisamente que ese exceso de contenidos es una barrera de primer orden para el desarrollo de prácticas más inclusivas, para el desarrollo de proyectos y formas de trabajar que permitan precisamente acoger, responder con equidad y a la diversidad de alumnos. Y en ese contexto, pues una primera reflexión, no sé si la más relevante, es repensar la calidad. Ha sido el profesor César Coll quien ha hablado, por ejemplo, de la importancia de revisar cuáles pueden ser realmente las competencias y capacidades imprescindibles, aquellas con las que nadie debería terminar su escolarización obligatoria sin ellas, para que le permitan poder precisamente integrarse, tal vez, o incluir con alguna garantía de éxito en la educación. Sin duda hay que revisarlo también desde las formas de enseñar, para hacerlas, como estamos diciendo, accesibles. Y sin duda ese currículum hay que repensárselo también por la evaluación. Ahora, ayer o antes de ayer, no sé si en la Comunidad Valenciana también, me imagino que sí, han estado evaluando a nuestros alumnos en un ámbito restringido de competencias que son necesarias, pero si no se cuida el análisis y la proyección de que hay muchas otras cosas tan importantes como esas competencias, al final nuestros centros escolares sabremos que solo prepararán para la lengua, para las matemáticas y para la ciencia, y dejando fuera otras muchas necesidades y competencias fundamentales para una mirada mucho más inclusiva. La pregunta es una pregunta para repensar el conjunto del sistema educativo, es decir, el conjunto de cómo articulamos nuestras intenciones educativas y las prácticas acordes con esas intenciones. Y necesitaría, se me antoja, muchísimo más tiempo y el acompañamiento de otras personas también que reflexionan y que conocen mejor, incluso que yo, esta temática para debatirlo. No debemos descansar en la idea del experto, que sabe la respuesta de todo. Caray, qué suerte. Me encanta. Bueno, es la primera vez desde hace bastante tiempo, en algunas de las oportunidades que he tenido de participar en eventos como este, que me llegan tantas preguntas y de verdad que eso me llena de orgullo. Tenemos muchas más preguntas que tiempo, pero bueno, hay alguna que se repite respecto a las competencias profesionales, los recursos necesarios, el tema de los dictámenes de escolarización. Claro, somos muchos orientadores interesados también varios han preguntado sobre la orientación y la inclusión. Entonces, en fin, por ahí va. Bueno, pues aprovecharé porque, como se dijo también, me siento entre los roles que uno ha tenido y entre los que estoy muy cercano, también me siento el de orientador. Y yo personalmente creo que estoy preocupado por el rol al que ha derivado en buena medida la orientación educativa. En primaria, particularmente, asumiendo ese rol, obligados por una administración, también a mí me surge la pregunta de cuándo debería llegar el momento que pudiéramos decir basta ya de normas injustas y de planteamientos inadecuados, por mucho que estén en el BOE o en el BOCAN de la comunidad, ¿no? Y en ese sentido es ser partícipes de los procesos de dictamen del alumnado con necesidades especiales entre centros ordinarios y centros especiales, cuando desde hace ya 10 años, 8 en nuestro país, tenemos una norma que nos obliga, que dice
que todos los alumnos tienen que estar incluidos en los centros ordinarios, pues yo no sé qué papel estamos jugando los orientadores. Estamos jugando en muchos casos un triste papel, y es el de ser parte del proceso de exclusión, porque esos dictámenes profesionales los están utilizando los tribunales cuando algunas familias, finalmente, venciendo 1000 resistencias y 1000 dificultades, se animan a defender en otra nueva instancia el derecho de sus hijos a estar incluidos, se topan con un juez que dice, a ver, que no tienen por qué saber de educación. ¿Qué dice la norma? No, la norma dice que se pueden escolarizar. El artículo 74 de la LOE 11 dice, en el caso de que las medidas, pues ambigua donde las haya, las medidas de atención a la diversidad de un centro no sean suficientes, el alumno se podrá escolarizar en un centro especial. Ambigüedad donde las haya. ¿Quién dictamina eso? Una señora que se llama orientador educativo, que ha hecho una oposición y que tiene un reconocimiento. La norma existe. El dictamen de esta orientadora dice que tiene que ir a un centro de educación especial. Seguramente esa orientadora está haciendo ese dictamen porque sabe los malos centros ordinarios en los que tiene a su alrededor y sabe de lo que pueden sufrir esos chavales. Y entonces aquí todos somos parte de una... entre todos la mataron y ella sola se murió. ¿Y qué hacemos? Seguimos diciendo, no, es que como me lo manda la consellería, no, es que como la ley lo dice, es que tal... Y la convención por ahí mandándonos el mensaje de que en estos momentos está, por si acaso alguien tenía dudas de que eso de el artículo 24, la educación inclusiva, tiene que ver con todos los alumnos, bueno, alguien siempre puede decir, bueno, ese todos no son todos, son la mayoría, ¿no? No estará usted pensando en gente como Joan, no estará usted pensando en aquellos alumnos que llevamos con plurideficiencias o con grandes necesidades de apoyo extenso y generalizado. No, pues esa convención ha elaborado el comité que tiene encargado el seguimiento, elaboran regularmente lo que se llaman una serie de observaciones generales. En este momento hay una observación general sobre el derecho a educación inclusiva que tiene el papel, la fuerza, digamos, de acompañamiento jurídico a esa norma que dice que si alguien tenía dudas, ese todos es todos, que el derecho a la educación no es el derecho a la educación en general, por lo tanto, ordinaria o especial, es el derecho a la educación inclusiva. Y ahí nos ha tocado el palo a los orientadores. Tenemos un papelito. A los orientadores y a los que hacen la norma. Alguien de los que esté en la sala tendrá responsabilidades en las normas. Y tendremos que repensar un proceso de transformación. No para mañana. No estoy pensando que salgamos aquí en manifestación ahora, tumbemos los dictámenes, quememos la consejería. No me pagan. No. Pongámonos en marcha. Pero es que este mensaje nos lo dieron hace 22 años en Salamanca. Nos dijeron, pónganse ustedes en marcha, transformen sus sistemas educativos. Y ese mensaje sigue siendo igual de válido. Y llevamos 22 años y en los últimos 20, aquí y en otros sitios, un poquito parados. Así que creo que los orientadores ahora tenemos un papelito de decir, pues tal vez debemos decir, basta ya. Basta ya, esto no puede ser, y empecemos a repensar profundamente esa normativa porque estamos contraviniendo una ley que nos hemos dado nosotros mismos. ¿Que podemos vivir así muchos años? Seguramente, pero no sé cuánto de tranquilo duerme uno cuando se va a la cama sabiendo estas cosas. Concluimos. ¿Más cosas? Si queréis, respecto a la actitud del profesorado, cómo sensibilizar a la comunidad educativa, alguna pista que ayude, porque hay varias preguntas que van en la línea de cómo conseguir que todo, en fin, que vayamos a una y crear redes en los centros que hagan posible la inclusión. Bueno, me he referido antes un poco de pasada. Yo creo que las actitudes y los valores fundamentalmente se construyen y se mantienen en la acción, es decir, en las prácticas, cambiando nuestras formas de trabajar. Y en ese sentido no hay otra vía que empezar, como decía en la cita de Einstein, a hacer cosas distintas de las que estamos haciendo. No hay varita mágica para cambiar la actitud. Puede haber oportunidades de choque y de realidad. A mí me encanta simplemente la pregunta, ¿le gustaría a usted llevar a su hijo a los coles que han venido aquí, que hemos visto aquí? ¿Le gustaría? ¿Le parecen buenos coles? ¿Ve usted que esos chavales se están desarrollando como personas más allá de algunas de sus competencias académicas? ¿No le parece que son buenos chavales, que se quieren, que se cuidan? ¿No le gustaría que fueran a ese cole? ¿Por qué no lo hace? Pues póngase en marcha.
ya lo dejamos. En fin, seguiríamos mucho porque las preguntas y el interés. Yo voy a concluir con una de las observaciones, de las preguntas que han llegado, y es simplemente darle las gracias porque sin emoción no hay aprendizaje, y a mí me ha emocionado. Yo creo que a todos. Muchísimas gracias.